Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias a todos los participantes de la mesa y bueno, a todos los que se están conectando. Como habitualmente desde la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio estamos acostumbrados a tener los jueves de retina, en este caso auspiciados por el laboratorio Novartis. Vamos a tener un jueves de retina y terapia génica con un panel altamente calificado, tal cual es la doctora Laura Echandi, el doctor Patricio Schlotman, el doctor Martín Charles, y una mesa redonda que va a estar comandada por el doctor Daniel Martín y la doctora Viviana Weissman, Eleonora Lavaque y María Angélica Musali, que, bueno, comentarán cada una de las presentaciones. Así que vamos a darle lugar a Laura Echandi para que empiece su ponencia. Muchas gracias, Laura, por participar. Gracias por la invitación. Vamos a hacer un recorrido general por cómo estudiamos a estos pacientes, cómo empezamos para así llegar al tema principal, que es el desarrollo de las terapias génicas. Los pacientes van a referir diferentes síntomas y eso es lo que siempre tenemos que escuchar. No importa el diagnóstico con el que vengan, eso nos va a dar una idea de qué lugar está afectado, ¿sí? Si tienen visión nocturna afectada, si tienen el campo visual periférico afectado, nos vamos a orientar para una serie de patologías, o si la afección es primariamente central, vamos a pensar en la mácula. Por supuesto, ya orientándonos en este tipo de enfermedades. De las distrofias retinales o IRDs, así las vamos a referir, son diferentes condiciones genéticas que son heterogéneas, las presentaciones clínicas se pueden superponer, son enfermedades poco frecuentes pero afectan a entre 2 a 3 millones de personas en el mundo, y la más frecuente de todas es retinosis pigmentaria, con una prevalencia de alrededor de 1 en 3.000. Hay 300 genes conocidos como causantes de IRDs en la actualidad, y esto va modificándose. Todas estas enfermedades tienen como base común una mutación en el ADN que va a codificar la síntesis errónea de una proteína que tiene algún rol en el proceso visual, y esto va a dar como resultado una disfunción retinal variable. Cada una de estas enfermedades tiene una causa diferente, un mecanismo diferente, pero en todas ellas confluyen a un daño morfológico y funcional de las células retinales, que en algunos casos lleva a la muerte celular y a la remodelación del tejido. Cuando hablamos de la heterogeneidad, lo que queremos decir es que un mismo cuadro clínico, ya sea de distrofia macular, de disfunción de bastones y conos, amaurosis congénita de Leber, retinosis, todas tienen varias causas, ¿sí? Varios genes que pueden ser causales. Y a su vez lo tenemos que interpretar este gráfico como que un mismo gen, como ABCA4 por ejemplo, según cuál sea la afección, cuál sea la mutación, nos puede dar un cuadro de distrofia macular o de conos bastones o retinosis. Entonces a eso se refiere el término de heterogeneidad en estas enfermedades. Generalmente son mutaciones de un único gen, la mayoría afectando fotorreceptores y epitelio pigmentario, y las podemos clasificar en base al defecto genético, al patrón de herencia, al fenotipo, que es lo que vamos a investigar nosotros en la consulta y con los exámenes complementarios, por el tipo de progresión. Esta es una pregunta que hay que hacerle en la primera consulta al paciente, si está notando empeoramiento o está siempre igual. Y también podemos clasificarlas por el tipo de células que está afectada. Y acá empezamos nosotros. Esto, para que nos demos una idea de qué tenemos que hacer los oftalmólogos, tenemos que poder meter a nuestro paciente, clasificarlo en una de estas disfunciones, cuando hablamos de IRD, ¿sí? Tenemos que detectar si lo que está fallando son los bastones y los conos, con sus distintas causas, o si es una disfunción predominantemente de conos, o solo una distrofia macular localizada,
o las neuropatías ópticas, que después vamos a ver por qué las pongo en esta bolsa. Entonces, cuando uno escucha los síntomas y determina cuál es la capa afectada, se aproxima mucho a cuál es el diagnóstico definitivo, clínico de nuestro paciente para así abordar el diagnóstico genético. Entonces, la pirámide para llegar a este diagnóstico, que es un trabajo en equipo, es los oftalmólogos, el fenotipo. ¿Cómo? Con el aspecto clínico, los síntomas y el trípode de autofluorescencia, OCT, y a veces lo pido, a veces no, campos visuales. Después paso a la electrofisiología cuando necesito confirmar algo, a veces, o cuando necesito hacer un seguimiento. Hay cuadros clínicos que hablan por sí solos, no necesariamente lo tenemos que hacer, pero con el advenimiento de estas terapias vamos a tener que estudiar a los pacientes en forma más completa. Y así vamos a pasar al genotipo después. El genetista necesita que le demos esta información. Entonces, síntomas, autofluorescencia o CTRG como método de estudio básico para estas enfermedades. Perdón, está mi familia cerca. Y una vez que establezco qué es lo que está fallando, vamos a qué cosas tenemos que ver los oftalmólogos. Entonces, en la autofluorescencia, me fui. Yo voy a poder ver si hay zonas de hiperautofluorescencia, donde se acumula lipofucsina básicamente, y la voy a ver como estas zonas más claras, o zonas de, está muy sensible el pato, o zonas de atrofia, ¿sí? Que son hipoautofluorescentes. Entonces, esto me ayuda muchísimo, sobre todo cuando en el fondo de ojo no noto muchos cambios, porque lo que tenemos que pensar es que la mayoría de los pacientes ya consulta cuando nota los primeros síntomas, ¿eh? Entonces, hoy la tecnología nos permite hacer diagnósticos tempranos y a veces los cambios son muy sutiles. Entonces, primer estudio junto con el fondo de ojo, la autofluorescencia, y el otro estudio, que es el otro caballito de batalla, es el OCT, que me va a mostrar cómo están las capas de la retina en la zona central, ¿sí? Puedo hacerlo también del nervio óptico según lo que sospecho. Pero fíjense que tenemos que tener estudios de alta resolución, porque tenemos que ver cómo están básicamente las capas externas de la retina. Estas fotos con inmunohistoquímica son del doctor Cuenca y son sensacionales, pero ya aparecen cortes histológicos. Cuando yo tengo una sospecha con el OCT y la autofluorescencia, puedo pasar y elegir qué estudio de electrodiagnóstico voy a utilizar. Básicamente, y para no confundirse, en general empezamos con el electroretinograma por flash, ¿eh? Pero en determinados casos puedo usar otro, según lo que yo quiera estudiar. Vean que en el OCT podemos ver un montón de cosas. Este es el caso de una retinosquisis. Esta es una disfunción de conos. Fíjense que simplemente hay un borramiento en la zona central, en la capa externa, y nada más. O podemos tener quistes de líquido, o solamente un área hiporreflectiva a nivel foveal. Entonces tenemos que cambiar la cabeza cuando miramos un OCT en este tipo de patologías, porque muchas veces los hallazgos van a ser sutiles, no estamos buscando una membrana neovascular o un Packer macular. Entonces, cuando necesito estudiar funcionalmente, voy a la electrofisiología. Todos estos estudios registran y analizan las respuestas celulares ante diferentes estímulos y en distintas condiciones. Entonces, cuando yo quiero estudiar retina, voy a hacer básicamente el RG por flash. Cuando quiero específicamente estudiar la mácula, porque no encontré la respuesta que buscaba en el otro RG, tengo dos opciones: el multifocal, que estudia básicamente las capas más externas de la mácula, o el pattern, cuando quiero estudiar las ganglionares. El electroculograma generalmente lo usamos en clínica para confirmar o descartar un BES. La vía visual posterior con los potenciales visuales evocados, ya sea por flash o por pattern. Los estudios por flash son los que puedo hacer bajo anestesia. Todos los que tienen un estimulador, un monitor por tablero, necesitan colaboración del paciente. Entonces hay que ver a quién se lo indicamos. No lo podemos hacer en chicos muy chiquitos o en pacientes con problemas neurológicos que no puedan colaborar. ICEF es la Sociedad Internacional de Electrofisiología.
hace los protocolos para que podamos hablar todos un mismo idioma, y estas son las 6 mediciones que tiene que tener un electroretinograma cuando está bien hecho. Parte de ellas con el paciente adaptado media hora a la oscuridad antes, y la otra con el paciente adaptado a la luz. Entonces yo puedo estudiar las respuestas mediadas por los bastones, las respuestas mixtas o las respuestas mediadas por conos. Entonces, tengo el fenotipo, tengo la electrofisiología, entonces puedo estudiar el pedigrí. Un segundito. Gabriel. Gabriel. Bueno, es televisión en vivo esto. Ahí paso al fenotipo. Entonces, dentro de las afecciones más comunes, retinosis pigmentaria dijimos que era la más frecuente. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Con afección de la visión nocturna, con reducción del campo visual periférico, pueden tener comprometida la visión central, la visión de lectura, pero no es lo habitual, sobre todo en el comienzo, y pueden ser sindrómicas o no, puede haber afectación de otros órganos. Todo esto lo vamos a investigar en la primera consulta, son preguntas que tenemos que hacer. Involucra al 40% de las IRDs. Para que se den una idea, dijimos que hay unas 100 variantes conocidas de retinosis pigmentaria. Entonces, cada gen va a participar en diferentes pasos del ciclo visual, ¿sí? Afectando ya sea el metabolismo retinal, la fototransducción, están lo que llamamos las ciliopatías, que afectan estructura y función, o la transcripción y el splicing. Entonces, todos los pacientes que vengan con este fondo de ojo no necesitamos hacer muchos estudios, pero a veces no es tan claro. Entonces la electrofisiología en este tipo de casos nos va a mostrar una disfunción severa de bastones y de conos. Va a estar prácticamente abolido todo el registro, ¿sí? En algunos casos estos pacientes pueden además referir con los años la disminución de la agudeza visual porque tengan edema en la mácula. Esta es una exploración que tenemos que hacer porque esto lo podemos tratar. No es la única causa retinosis pigmentaria, hay otras afecciones que pueden presentarse también con nictalopía, visión tubular y un electroabolido en bastones y conos, que son retinosis pigmentaria, coroideremia, atrofia girata. Entonces las tenemos que diferenciar con los estudios y con el genotipado. Pero hay otras causas de nictalopía, ¿sí?, que son formas estacionarias. Por eso es importante, y lo recalco, preguntarle al paciente si esto está empeorando o no, porque a veces simplemente se dan cuenta que ven mal de noche. Esta era una chica de 16 años que se dieron cuenta que empezó a salir y no veía como sus amigas, no notaba empeoramiento, pero le hablaron de retinosis y el susto era enorme. Entonces, en el electroretinograma nos encontramos este patrón que se llama electronegativo, ¿sí?, donde la onda B no supera la línea de base, ¿sí?, la relación BA está por debajo de lo normal, ¿sí?, pero esta es una forma de ceguera congénita estacionaria nocturna. El pronóstico es diferente. Este es otro caso, y vamos a cambiar de afección ahora. Un paciente de 35 años con fotofobia, nistagmo desde bebé, mala agudeza visual. Y que veíamos que, perdón, en el fondo de ojo se ve levemente una alteración a nivel de la mácula, ¿sí? La autofluorescencia nos ayuda a ver un poquito más, se esboza una maculopatía en ojo de buey, pero ya con esos síntomas, con lo que el paciente me refiere a sus 35 años, yo ya tengo que pensar en una disfunción de conos, porque un bebé que no fija la mirada y que tiene fotofobia y nistagmo, obviamente puede ser una disfunción de conos, puede ser una maurosis congénita de Leber, pero estos chicos desarrollan una agudeza visual relativamente mejor. No tienen nictalopía, al contrario, se manejan mejor en penumbra, no tienen defectos de campo visual, se empiezan a desplazar bien, y el problema lo tienen básicamente con la visión central. Entonces, al OCT vamos a ver una leve alteración en las capas externas, en la zona central. Y cuando le hago la electrofisiología, hago un RG y veo que las respuestas de los conos están bien disminuidas. Entonces, con esto yo hago un diagnóstico clínico de disfunción de conos, que son varias, ¿sí? Pero la más común de las
disfunciones de conos y estas que empiezan a edades tempranas es la cromatopsia, que puede ser completa o incompleta. Entonces, son afecciones, como dijimos, generalmente estacionarias, pero que comienzan a una edad muy temprana, con disminución de la visión, alteración de la visión cromática, cuando la podemos tomar, si es más grande, por supuesto, y tienen nistagmo y fotofobia, y eso sí lo detectamos desde el comienzo. De la cromatopsia completa es una afección estacionaria, ya dijimos los síntomas, ya dijimos lo que puede dar, vamos a pasar. Hoy las tecnologías nos permiten estudiar cómo están los conos, cuál es la densidad, está buenísimo. Las causas más comunes son estas, las mutaciones en el CNGA3 y B3. Eso no quiero perder tiempo con esto. Me parece importante que aprendamos a mirar los OCTs. Estos son OCTs de un trabajo de Sundaram en los que estudian acromatopsias. Fíjense que nos enseñan a mirar la capa, el segmento interno de los elipsoides, y que puede estar continuo, que puede haber apenas una disrupción que se ve como apolillado, o que puede faltar un segmento, o directamente haber una zona hiporreflectiva, o que directamente puede haber atrofia en las capas centrales. Pero estas son las cosas que tenemos que aprender a mirar cuando vemos un OCT. La cromatopsia es heterogénea, entonces no está determinada solo por la mutación, sino que la edad y otros factores interfieren en el fenotipo que vamos a ver en los pacientes. Este es un caso de dos chiquitas que presentamos, pero me voy a apurar. Distrofias maculares. Hablamos de las disfunciones de bastones y conos, de las de conos, y ahora vamos a hablar de las lesiones localizadas, que son las distrofias maculares monogénicas. También todas las afecciones, vean que empezamos con grupo heterogéneo de afecciones, y sí, porque las causas son varias, pero todas tienen pérdida de visión central, que pueden llevar a la atrofia a nivel macular de las capas externas del epitelio pigmentario. Existen diferentes formas, con diferentes hallazgos. Generalmente estas afecciones, como solo afectan un sector de la retina, tienen un RG por flash normal, con excepciones, por supuesto, si el defecto es más extenso. Entonces, cuando necesito poner de manifiesto una disfunción de mácula, porque con las otras herramientas no pude, puedo recurrir al electroretinograma multifocal o al Pattern. Las más comunes por lejos son Stargardt, Best y la retinofisis ligada al X. Este es un trabajo también que es interesante para que lo vean, donde nos dice que este grupo de afecciones lo que tiene como característica es que afecta a la visión, que tienen fotofobia variable, alteración de la visión de los colores, y que la edad de comienzo es variable. Ellos vieron que pueden aparecer las distrofias de mácula o las distrofias de conos a distintas edades. Por supuesto que en general cuando aparecen en adultos no vemos nistagmos como en las disfunciones de conos que aparecen en los chicos chiquitos. Y que es muy difícil hacer una correlación fenotipo-genotipo, ¿sí? Porque hay genes que no son de la bestrofina y nos pueden dar imágenes parecidas a un BES. Entonces, tenemos que abrir la cabeza y que ya no siempre le vamos a poder poner el nombre y apellido solo con mirar el fondo de ojo. Tenemos que ir más allá y estudiar distintos aspectos. Esta es una nena que tenía 12 años al momento de la foto, tiene una alteración pigmentaria característica con los flecks, que van más allá de, cuando yo veo esta lesión, no tengo que pensar que el electroretinograma me va a dar normal, porque la afectación es un poco más extensa, es probable que me afecte al RG. La autofluorescencia me pone de manifiesto en forma súper efectiva la zona de atrofia, las zonas de hiperfluorescencia. Este es un cuadro característico de Stargardt. El electroretinograma, como dije, me lo confirma que es un defecto localizado, y el electromultifocal nos pone de manifiesto cuando hay lesiones de mácula, que por supuesto en este caso no es necesario, simplemente para ejemplificar cómo voy a ver un pico foveal normal, ¿sí? Que en el centro me está diciendo que hay muchas más respuestas, la densidad de células que está respondiendo es mayor, como es de esperar en el área foveal, y que nuestra paciente tiene
una reducción de ese pico foveal. Así se informa un electro multifocal. De las distrofias maculares es la más frecuente, ¿sí? Con 1 a 8.000 a 10.000 casos afectando a personas en el mundo. La mutación responsable de este cuadro es la mutación en el gen ABCA4. Son característicos los flex, pero a veces puede dar una lesión localizada, como en esta foto. Y el espectro, como dijimos, es variable. La edad de presentación puede ser muy temprana, esos son generalmente los casos más severos que terminan afectando conos y bastones, pero hay otras formas de ABCA4 que son menos agresivas, que la lesión es localizada en la mácula, que compromete la agudeza visual, pero son los que tienen electroretinogramas normales. Y esto tiene que ver con la disfunción, con la inactivación que tenga el ABCA4, ¿sí? Si va a producir más o menos proteína, cuál es el grado de disfunción que tenga. Solo para mencionar, la distrofia de Best es la segunda en frecuencia de las distrofias maculares, es característica la imagen de la yema de huevo, pero este es el caso del padre y la hija, que es muy parecida a la presentación clínica y en el OCT, pero el electroculograma del padre está afectado y el de la nena todavía no. Probablemente tengan la misma mutación, porque lo característico, la forma más común de esta afección es autosómica dominante. ¿Por qué pongo estas neuropatías ópticas mitocondriales acá en una charla de retina? Porque nos tenemos que acordar que el nervio óptico nace en la retina, ¿sí? Las células ganglionares tienen la porción prelámina cribosa, ¿sí? Que es la que no está mielinizada. Entonces, como la gran cantidad de las mitocondrias está en esta porción, si bien la llamamos neuropatía óptica, la afección yo la puedo diagnosticar estudiando esto. ¿Cómo? Con un RG por pattern, ¿sí? Entonces voy a estudiar con el OCT cómo está la estructura en la capa de fibras y cómo está la función con el pattern. ¿Esto para qué nos sirve? Para hacer diagnósticos tempranos cuando sospechamos neuropatías de Leber u otras mitocondriales. Este es un caso con una neuropatía óptica de Leber que tiene, por supuesto, afectado la onda N95, es la que nos dice cómo están respondiendo las células ganglionares. Normalmente tendría esta forma, este registro. Ven que la onda N95 es bastante pronunciada y en el caso de este paciente está en la línea de base. Quería solo mencionarlos, es dar una mirada general y rápida. Este es otro trabajo de unos irlandeses que se tomaron la molestia de estudiar a más de 500 pacientes y genotiparlos. Entonces, publicaron cuáles eran los porcentajes de sus resultados para cada afección y dentro de cada afección cuáles eran los genes encontrados con más frecuencia. Entonces, la secuenciación completa tiene un rol importante en el estudio de estas afecciones. No siempre con el panel vamos a tener buenos resultados, pero es con lo que podemos empezar a estudiarlos. Entonces, acuérdense que los síntomas por disfunción van a preceder muchas veces a los cambios anatómicos, y que la correlación entre el fenotipo y el genotipo no es absolutamente segura, es difícil. Entonces, el diagnóstico definitivo va a ser con el genético. Y hoy las terapias son una realidad, de eso van a hablar Pato y Martín ahora, y hay ensayos clínicos para muchas de estas afecciones que vienen avanzando. Yo les agradezco mucho la invitación, no sé si me pasé mucho con el tiempo, perdón. Bueno, muchas gracias. No, está perfecto. Como siempre, Laura, buenísimo. Divina la presentación. Bueno. Te quería hacer una pregunta, algo básico para llevarse. A veces los estudios complementarios son un poquito, dos cosas, son un poquito, digamos, borrosos para los pacientes que ya están muy cargados emocionalmente porque es muy pesada la degeneración hereditaria de la retina, pero el campo visual ayuda muchas veces, o sea, no sé por qué, ahí mencionaste que a veces no lo pedís. No, pero no lo pido en función de, a ver, cuando yo básicamente me dedico a retina, el campo Ajá. visual me ayuda mucho más cuando la afección está
por detrás de la retina, en el resto de la vía visual. Cuando yo puedo ver, la autofluorescencia es sumamente útil y yo lo uso. El campo visual cuando lo tengo que pedir, porque a veces lo pido para diferenciar más que nada de otras enfermedades, pido el de Goldman, ¿sí? Que a mí me gusta mucho más. No es que no lo uso, pero lo uso menos, porque ya hay muchos trabajos publicados, estos que mostré de Micaelides también, hablan de un seguimiento con autofluorescencia y OCT, y la verdad es que son herramientas todas, como dijimos. Si el Seguro. cuadro clínico es característico, no necesitas hacer muchos estudios. Si tenés dudas, te apoyas en ellos, el campo visual ayuda. A veces ayuda más a un seguimiento que a un diagnóstico, porque vos necesitas detectar cambios en diferentes situaciones, seguimientos de pacientes con medicación, pero... Bueno, vamos a seguir después con las preguntas porque nos quedan dos Buenísimo. oradores, entonces está bárbaro y Gracias. para discutir. Pato, es todo tuyo, doctor Patricio Slotman, uno de nuestros principales autores y referentes en la parte de drogas nuevas e investigación, así que no hace falta mucha más presentación. Adelante, Pato. Como etiqueta de vino en la presentación, pero muchas gracias igual. Bueno, el último punto que mostraba la doctora Chandy es mostrar que hay pacientes que de esas situaciones que ella nos describe, que hay un gen afectado, que codifica una proteína que es irregular o incompleta o disfuncional, que impacta en la calidad de vida porque la visión disminuye, sea periférica o central, existiría la posibilidad de que nosotros modifiquemos esos genes, arreglemos esos genes o aportemos el material genético que el paciente necesita, se codifique la proteína correctamente y por lo tanto se recupere la función visual o se recupere mayormente la función de esa célula y no continúe ese deterioro que ella nos describía, que es como un fenómeno en cascada que continúa y continúa. Y es una de las cosas que más preocupan a los pacientes. Cuando conversamos con ellos dicen, yo no me importa cuánto veo o no veo, yo firmaría el empate mañana. Así que les voy a mostrar esto, que son algunos datos de una de las terapias génicas, la única que hay aprobada por ahora para el tratamiento de una distrofia retinal hereditaria. La que se encuentra aprobada es el tratamiento de aquellos pacientes que tienen una mutación bialélica del RPE65. Esta mutación la vamos a encontrar en pacientes que tienen una amaurosis congénita de Leber, una especie de retinosis pigmentaria que comienza desde muy temprano, o el más o menos 8% de los pacientes que tienen una amaurosis congénita de Leber, o un 2% de esa enorme cantidad de genes que produce una retinosis pigmentaria. Entonces, ¿es para todos? No, es para muy pocos pacientes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un vector, tal como lo utilizan las vacunas, y ese vector le vamos a pedir que haga una transfección, transporte dentro de sí material genético que Martín nos va a contar cómo hace para meterlo debajo de la retina, y eso aporta la cantidad de material genético suficiente para que empiece a recodificarse esta proteína que es tan necesaria para el ciclo visual. Entonces, esto sería la utilización de virus para transportar material genético al sitio que lo necesita. ¿Existe hace mucho? Bueno, ha tenido un enorme trabajo preclínico en animales, hay modelos caninos muy interesantes que se han hecho, y desde el 2017 se encuentra aprobada por la FDA en los Estados Unidos, y desde el año pasado está aprobada en la Argentina, o sea que está disponible hoy en día acá. Es para muy pocos pacientes, pero existe y está, y Martín nos va a contar de lo que se va a hacer pronto en el futuro inmediato con estos pacientes. ¿Para qué pacientes es? Hay una característica que tiene la amaurosis congénita de Leber que no tiene ciertas características del fondo lleno de pigmento, las cosas que esperaríamos, sino que a veces tiene una apariencia diferente. Pero una de las cosas que tendríamos que nosotros observar en los pacientes, a quiénes va a ser este tratamiento, es tener en consideración que tienen que ser pacientes que tengan células más o menos viables.
Y eso es algo que vamos a discutir durante la presentación. Si miramos un grupo de pacientes de acuerdo a edad, vamos a ver que a medida que aumenta la edad en este eje X de las abscisas, vamos a ver que a medida que aumenta la edad, vamos elevando en el eje Y, quiere decir que hay una menor agudeza visual. Cuanto más tarde tiene el paciente, el hecho de que tenga esta mutación por tanto tiempo produce esto. Y lo mismo, el campo visual, la sensibilidad del campo visual va a ir disminuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto antes tratemos a los pacientes, mejor. Por eso es importante salir a descubrir estos pacientes y cualquier paciente con sospecha, tratar de que llegue al diagnóstico genético lo más pronto posible. ¿Y cómo lo testeamos? Recién se discutía si le hacemos OCT, si le hacemos distintas pruebas, pero muchas veces la FDA pide que los pacientes no cree que la mejoría en el OCT sea suficiente. Mostrarme una mejoría, por ejemplo, en degeneración macular, quieren ver mejorías en la agudeza visual. Y en esto quieren ver una mejoría en algo que se llama el Multiluminance Mobility Test, test de movilidad de multiluminosidad. Básicamente es que el paciente transcurra por una especie de laberinto con ciertos obstáculos, modificando la cantidad de luz. Unas cosas que nos dijo Laura es que los pacientes tienen dificultad porque ven afectados sus bastones, tienen dificultad para ver en bajos niveles de luminosidad. Y eso es lo que vamos a hacer para ponerlos a prueba. Y así se los prueba. Se le pide que con distintas intensidades de luz, comenzando con 400 lux, que sería un consultorio muy iluminado, hagan el recorrido y luego ir bajando la intensidad de la luz hasta ver qué score logran los pacientes. Esto es algo difícil de replicar y van a ver que en el mundo se intenta hacer cosas similares. ¿Cuáles son los resultados que se encontraron? El estudio se diseñó de una forma en la que se trataba un ojo y después se trataba otro ojo a la semana, y la población se la dividió en pacientes que los vamos a tratar a todos hoy, el otro grupo de pacientes se trata el año que viene. Y les muestro rápidamente los resultados. Esta es la población que no se trató. Por lo tanto, su score en este laberinto con intensidad de luz variable no se modificó en el tiempo. Pero el grupo que se operó rápidamente tuvo una mejoría en el score que se mantuvo hasta el año 1. Luego se mantuvo hasta el año 2 y ahí es cuando se fue operado en el año 1, el otro grupo pasa a ser operado, que los que no habían recibido la cirugía, y ven que también ganan este score en la movilidad. Otra cosa que se hizo es evaluar la sensibilidad del campo completo, del Full Field Sensitivity Test, el FST como se lo conoce, y también se ve lo mismo. Los grupos de pacientes no tratados, los grupos de pacientes tratados, al año se tratan los demás, mantienen el efecto hasta los 2 años, y los que reciben la cirugía recién un año después obtienen el beneficio y tienen una muy buena visión y una muy buena performance. Esto se explicaría tal vez por una pequeña curva de aprendizaje de cómo hacer el test, y por eso cuando son operados lo hacen mejor que el grupo operado originalmente. Esa podría ser una explicación. Y otra cosa que vemos es que esto ha tenido un seguimiento de largo plazo y podemos ver que los beneficios que describíamos se mantienen hasta 4 años en el tiempo. Entonces estos pacientes durante 4 años han mantenido, hay evidencia que apoya que estos beneficios se mantienen en el tiempo. Vamos a ir rápido a una evaluación de ciertos casos clínicos hechos con el tratamiento con Luxturna, que es el nombre comercial del Voretigen Parvovec, que es el nombre específico farmacológico de la terapia génica que estamos mencionando. Vamos a ver casos de distintos países que fueron aportando, y vean lo bien evaluados que están los pacientes. Los pacientes están evaluados, ver su mutación completa, ver el origen de la mutación, cuál vino del padre, cuál vino de la madre. Se realizó el procedimiento quirúrgico en esta niña de 10 años. Este es el centro de José Sael, el Instituto de la Visión de Francia. Martín nos va a contar los detalles de la cirugía, pero se hizo una cirugía, en este caso estándar, ya van a ver la cirugía. Las complicaciones, y muchos pacientes presentaron pequeñas complicaciones que resuelven con el tiempo. Cataratas transitorias debido a la desecación del lente. Un OCT, cuando le hicieron el día 1 ya había casi desaparecido la ampolla que se forma rápidamente desaparece. Un poco de hipotonía en el día 6 y luego una normalidad absoluta anatómica en el OCT luego del tratamiento. Podemos ver que la paciente recibió la cirugía de un ojo
5 de diciembre, otro el 12 de diciembre, se hace el tratamiento con Foretti Gene Parvobec y el ojo derecho una semana después, y se evaluaron las agudezas visuales normalizándose en el tiempo. En este caso son pacientes que han podido evaluar las agudezas visuales de los pacientes, pero muchas veces no lo podemos hacer. Es por eso que nuestra herramienta no va a ser el cartel de prueba, ni acercándolo, ni poniéndole magnificaciones, sino va a ser una prueba que evalúe la funcionalidad de la visión del paciente. ¿Cómo funciona el paciente? Con una de las características que más los afecta a estos pacientes, que es la pérdida de la adaptación luz-oscuridad y la incapacidad de moverse en lugares con baja luz. Esto es uno de los puntos fundamentales a la hora de explicarle además a un paciente y a los padres del paciente, si es que el padre es pequeño, si es que el niño es pequeño, el paciente es pequeño. ¿Qué nos van a decir? Con esta terapia yo me curo y vuelvo a ver. No. Esta terapia intenta mejorar la performance visual. Pero piensen que si son niños que se vieron afectados casi desde el nacimiento, aunque nosotros pudiéramos mágicamente reemplazar esa retina, no han desarrollado una función visual que lo acompañe. Entonces, por más que uno normalice al máximo la retina, si así pudiera, la función visual se ve afectada como una especie de ambliopía en este tipo de pacientes. Entonces, estos pacientes refieren a algunos una mejoría en la agudeza visual, pero fundamentalmente una mejoría en la performance en condiciones de baja luminosidad. Bueno, la sensibilidad periférica de este paciente mejoró con la mejora más notable en el FST, tal como se vio en los ensayos clínicos. Muchas veces los ensayos clínicos son una especie de ambiente creado que genera unas condiciones que no son las que vemos en el día a día, y estos pacientes son pacientes de la vida real. Esto sucede en el mundo real o solo en los ensayos clínicos. Y este es un caso más que interesante. No necesitaba una lámpara dirigida y tenía mayor interacción con sus compañeros, siendo que es un paciente de 10 años de edad. No tuvo desprendimiento foveal, cataratas transitorias que resolvieron el día 6, una cuestión de hidratación, y si las tuviera, eventualmente más adelante se podrían resolver. Tuvo hipotonía, Martín ya nos va a contar de algunas complicaciones frecuentes que suceden, y los resultados reportados destacan un cambio en la calidad de vida del paciente al cabo de 7 días. Y nosotros hemos podido hablar con pacientes directamente en una visita que hicimos al laboratorio Spark, que fue quien desarrolló originalmente esta terapia, hoy en manos de Novartis, y era muy interesante ver cómo la paciente describía su mejoría en la agudeza visual, en la percepción de ciertas cosas, pero fundamentalmente en su capacidad de moverse y transitar la vida con bajas condiciones de luminosidad. Vamos a ver más casos. Y este es un caso que viene de la Universidad de Hadassah en Israel. Y básicamente es un paciente que tenía bastante buena visión, en realidad. Las respuestas en el RG, como nos mostró Laura, en este caso eran indetectables. Un paciente que uno le hace un ICEF estándar a este paciente que no muestra función de los bastones en los primeros test que uno hace con el paciente adaptado a la oscuridad. Y podemos ver que además tenía nistagmo, dificultad con la luz tenue y campos visuales restringidos. El OCT mostraba el adelgazamiento de la elipsoide y de la outer nuclear, de la capa nuclear externa del paciente, que estaban detectados en la mácula central. Entonces teníamos una explicación anatómica de por qué estaba reducida la visión. Se hizo el procedimiento quirúrgico, hubo una mejoría de la visión medida por el TRS y por la función de la sensibilidad del campo visual en condiciones de poca luz. Sin embargo, en uno de sus ojos tuvo una pérdida, tuvo un pequeño daño, y vamos a ver ese pequeño daño que tuvo, que esto lamentablemente en algunos pacientes va a suceder técnicamente, quirúrgicamente. A veces hay complicaciones de la retina propiamente, porque no son retinas que sean del todo normales y a veces son difíciles de manipular. Hay que hacerle una inyección subretinal, una tarea que no es fácil y que Martín nos va a contar. Así se puede ver en un Optos de campo amplio. Las imágenes, fíjense que no son el fondo espiculado típico, en este caso, y las OCTs posoperatorias con una reabsorción muy rápida de la ampolla. Algo que hablábamos tempranamente es cómo se ve en el OCT intraoperatorio. Aporta un poquito de datos para decir hay una ampolla formada y no hubo más daño para la retina de este paciente. Acá se puede ver también, pero en este caso, en el ojo izquierdo, el paciente desarrolló este desgarro macular que en algunos pacientes sucede. Como podemos ver, luego se restauró, hubo un cierre
una aproximación de los bordes de este paciente, pero ha tenido una pérdida de la nuclear externa del elipsoide, por lo tanto presentaba una restricción visual, un escotoma pequeño en el centro del ojo izquierdo. Se verá compensado porque el resto de la visión periférica sí es beneficiada por el tratamiento y por lo tanto mejora la percepción a la luz, y el otro ojo tuvo un resultado muy, muy positivo. Tanto en los ensayos clínicos como en vida real, a los pacientes se les trata ambos ojos una semana después de la otra. Este mismo paciente, y con esto terminamos con este caso, tuvo esta caída de la agudeza visual tempranamente, asusta, los padres se preocupan, el paciente se preocupa, y con el tiempo la agudeza visual mejoró, la sensibilidad o el recuento de letras en el ETDRS y la sensibilidad mejoraron en este paciente, como es una escala en decibeles, cuanto menor mejor, y este paciente presentó una mejoría de agudeza visual, en este caso en el ojo derecho. Acá tenemos otro caso muy interesante, y este es un país que probablemente tenga muchos casos por cierta cultura endogómica. Este es el King Khaled de Arabia Saudita, el Keikesh, como le dicen, y nos presentan un caso de una mujer de 30 años con una distrofia retiniana producida por RPE65. Presentaba nictalopía progresiva y pérdida de la visión desde la primera infancia. Dos hermanos más grandes con la misma afección, algo bastante, porque están en la misma generación y pueden estar afectados, ya que padre y madre, en este caso, si son el mismo padre y madre, tienen la misma mutación y hay chance que se transmita las dos la misma. No voy a hablar del procedimiento quirúrgico porque nos va a contar Martín, pero veamos esto que es interesante. Este es el caso presentado, el jefe del servicio de retina es Marco Mura, un médico italiano muy conocido por todos, un gran amigo y una persona muy juiciosa a la hora de tratar a los pacientes. Nos muestra las imágenes que hizo del paciente, agudezas visuales probablemente inferiores a una décima, 20/200 es una décima, es una visión de ceguera legal en Argentina. Fíjense en el OCT, simplemente la preservación del elipsoide en la zona central subfoveal, probablemente 5 o algunos grados más, no mucho más que eso. Y estructuralmente podemos ver uno de los ojos al mes, como presentaba, y parecería que ha tenido una pequeña pérdida de la elipsoide, que en realidad vamos a ver más tarde que se recupera. Y podemos ver antes de la operación, a los 10 días presentando una pérdida del elipsoide y a los 30 días con una recuperación de la elipsoide. Pero esto es anatómico y nuevamente lo que nos interesa es que el paciente nos cuente qué es lo que siente y cómo se mejoró su vida. Estos son los Goldman, que nos hablaba Laura también, y podemos ver cómo mejoró antes de la operación y después de la operación para el ojo derecho, mejorando la sensibilidad y ampliando un poco el campo visual. Y en el ojo izquierdo exactamente lo mismo, mejorando la sensibilidad y ampliando el campo visual. También se hizo esta observación de la medición de la sensibilidad y podemos ver que han tenido una mejoría. Por lo tanto, un paciente que no lo han medido con el pequeño laberinto, pero sí podemos ver que el paciente ha presentado todos los tests habituales con una mejoría y probablemente esa sea la lucha aquí, cómo vamos a medir el paciente que es pasible de ser tratado y la mejoría que luego va a presentar. De Alemania, de la Universidad de Tübingen, un paciente de 21 años con una distrofia relacionada con RPE65, presentación clínica con nictalopía, ceguera nocturna. Típicamente esto es lo que encontramos en casi todos los pacientes, el nistagmo también es muy frecuente, y los antecedentes positivos, ya que muchos de estos pacientes luego lo que hacemos es testear a ambos padres también genéticamente para ver el origen de la primera mutación. La imagen de autofluorescencia mostraba no autofluorescencia, y se puede ver en microperimetrías que estos pacientes tienen un campo visual muy, muy restringido y apenas un poquitito de células viables por debajo de la fobia en la elipsoide, que representaría la función de la presencia de tener fotorreceptores o no. Y este paciente, se puede ver que el padre de la paciente, que siempre es importante tener, tenía la misma variante en la secuencia. Es bastante raro encontrar eso en dos generaciones distintas. Presentaba una atrofia total y sin campo visual registrable. La paciente, antes de la operación y después de la operación, mostró un corrimiento, como se ve acá, con un aumento de la sensibilidad, y ahí podemos ver el gráfico,
cómo ha tenido un aumento de la sensibilidad de su campo visual. Y nuevamente destaco, este es el punto más importante que refieren los pacientes. Tenemos también desde el Casey de Oregon, uno de los centros de genética más importantes de los Estados Unidos, y tienen una serie de 6 pacientes, en este caso, con edades muy variables. Fíjense, pacientes de 4 años pediátricos, una cirugía que probablemente no sea tan fácil, ya nos contará Martín, hasta pacientes de 33 años que encontraron que tenía células viables suficientes. Sitios de inyección, hicieron 1, 2 y en algunos casos llegaron hasta 3, el volumen variable, y estos son detalles que nos va a contar Martín, si se hace un experimento de la fobia o no, cómo se tratan ellas y cómo se maneja la cirugía. Otra de las series de casos viene de 9 pacientes evaluados en los distintos J, quiere decir día, el JUR, y podemos ver cómo los pacientes fueron evaluados con mucho seguimiento, que es el plan con los pacientes que sean tratados por Martín, de seguirlos muy de cerca con imágenes, 7 días, 14 días, 21 días, 30 días, 3 meses y 6 meses, haciendo evaluaciones de la agudeza visual de cada uno de los pacientes, tomando imágenes para tener una idea de estos grupos de pacientes, pero propios nuestros en Argentina, para ver qué resultados estamos obteniendo con estos pacientes. Nuevamente, más series de casos presentadas por, en este caso nuevamente, el Instituto de la Visión de Francia, de José Jael, mostrando mejorías de la agudeza visual en casi todos los pacientes. Pero recuerden, no es lo importante, no es el plan de acción mejorar la agudeza visual de los pacientes. Y acá, en este grupo francés, han hecho algo muy interesante. Recrearon, en vez de un pequeño laberinto que tal vez no tenga mucha aplicación, recrearon esto que es generar una falsa calle, y en esa falsa calle evaluar a los pacientes con distintas condiciones de luminidad. Muchísima envidia para ver que han logrado esto y ojalá nosotros podamos tener algo así. Midieron a los pacientes con distintas luminosidad, viendo cómo se comportaban y vieron que han tenido todos estos pacientes una mejoría. El factor común de la mejoría de estos pacientes es una mejoría en la sensibilidad a la luz de estos pacientes. Resumiendo entonces, el médico debe confirmar y asegurarse que el paciente haga el trayecto completo de fenotipo a genotipo. Cuando tengamos confirmado que es un paciente con un RPE65 bialélico, ahí haremos todo lo que necesite para tratar de proveerle este tratamiento. Es ideal hacer un examen de segregación de los padres para ver cómo vienen las mutaciones de cada uno de ellos, nos va a dar mejor información. Estos detalles no son importantes y la seguridad es que el perfil de seguridad fue consistente en el mundo real con los estudios de fase 3. Algunas complicaciones aparecen, pero estas complicaciones son tratables. Y los riesgos y beneficios deben considerarse cuidadosamente en el tratamiento de pacientes de mayor edad, asegurándonos que tengan células viables. Entonces, el perfil de eficacia fue consistente con los resultados de fase 3. Vimos lo mismo en el mundo real que en fase 3. Mejoría en la sensibilidad de la luz es la característica cardinal de estos pacientes. Eficacia tan solo un mes después del tratamiento y en algunos pacientes una semana después del tratamiento refieren mejorías de la agudeza visual, incluso en el postquirúrgico. Los resultados reportados por el paciente destacan el impacto en la calidad de vida. Todos ellos reportan una mejoría. Si hiciéramos cuestionarios de calidad de vida, muestran un amplio aumento de la calidad de vida que depende de su visión. Aquellos pacientes con presentación tardía, y estoy pensando en un paciente mayor que le encontramos la mutación, podrían beneficiarse de esta terapia génica si tienen suficientes células viables, y eso tendremos que evaluarlo y encontrar una definición conjunta que satisfaga a todos de qué es un paciente con células viables. Y la sensibilidad de la luz de full field, de campo completo, es una medición adecuada y ampliamente disponible, y podría ser nuestra herramienta para valorar si el paciente tiene células viables o no y evaluar la respuesta terapéutica posteriormente, si es que no podemos construir esa microciudad que hicieron los franceses, que es realmente envidiable. Muchísimas gracias, y el resumen es: tratemos de que la mayoría de los pacientes estén genotipados, que podamos detectar a este paciente y ofrecerle a la mayor cantidad de ellos este tratamiento que está disponible hoy en Argentina para todos los pacientes que así lo requieran. Haremos una gran lucha por ello. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Muy completa la presentación. Evidentemente es una cosa más que nueva y hay que agilizar un poco el ojo y el diagnóstico, como bien lo dijiste. Por lo tanto, vamos a tener que actualizar un poco eso para que todos
lo tengamos en cuenta y tengamos libre acceso a poder hacer el diagnóstico, ¿no? Más allá de estudiar bastante. Ahora Martín nos va a hablar un poco de la técnica quirúrgica y algunos detalles. Después haremos algunas preguntas. Gracias, Martín. Bueno, gracias, Andrés. Bueno, me tocó hablar un poquito de lo que es la técnica quirúrgica en el tratamiento, el procedimiento quirúrgico con el Luxturna. Para eso tengo los próximos 10 minutos. Rápidamente, ¿cómo es ese procedimiento quirúrgico? Es una vitrectomía de 3 vías, como estamos comúnmente acostumbrados. Y el asistente nos ayuda, ¿sí? Maneja una jeringuita en donde está el contenido del Luxturna para controlar la velocidad de inyección subretiniana de la droga. Esto lo vamos a ver en detalle en un ratito, pero el área de inyección tiene que ser en la arcada vascular superior, por lo menos 2 milímetros de distancia del centro de la fobia. Lo más importante, digamos, la cirugía es importantísima, pero todos los procedimientos prequirúrgicos son fundamentales para poder contar con la droga y que cada paso sea importante. Como dijo Patricio, el régimen de corticoides sistémicos previo es importantísimo. Se comienza 3 días antes de la administración de Luxturna. Prednisona, 1 miligramo kilo día con un máximo de 40 miligramos por día. Y luego 4 días, incluyendo el día de la administración, también 1 miligramo kilo día con un máximo de 40 miligramos. Seguido por 5 días con la mitad de dosis y otros 5 días, un día sí, un día no. Normalmente a partir del día sexto se puede hacer el segundo ojo, y en los estudios el segundo ojo se hicieron entre el día 6 y 16. Es importantísimo el tema de la logística de la cirugía, tener el acceso de la droga, diluirla, que el anestesista dé el ok. Es una droga tan cara que no podemos tener la lista y de repente el anestesista nos diga no se puede operar porque está el paciente resfriado, ¿sí? Así que tiene todo un proceso de logística muy, muy importante y hay que seguirlo como si fuese un checklist para despegar un avión. Estos son los materiales necesarios, no hay nada raro en todos los materiales que tenemos que utilizar. Una jeringa estéril de 3 mililitros, una aguja estéril de 20 G, 3 jeringuitas de 1 mililitro con Luer Lock, agujitas de 27 G, 2 tapitas de jeringas estériles, un vial estéril, campo, cosas que normalmente tenemos en los quirófanos. Es importante la dilución del Luxturna. Lo tenemos que hacer bajo flujo laminar. Para los que hacemos cirugía vitrectomía, es una canulita que normalmente está en todos los quirófanos, la misma que utilizamos para inyectar TPA subretinal. Un tubito de extensión, que es de polivinilo, que normalmente estos se consiguen por la fábrica Med1, y una jeringa estéril. Hay 2 tipos de canulitas de inyección. Una de las más conocidas es esta cánula Politip de 25G, 38G de Med1. Y otra es la de Juan y Carl O. de Synergetics o Bausch + Lomb, que es 25G y con una reducción a 41G. Siempre tenemos que tener una canulita de repuesto. Este es el tubito de extensión, que son biocompatibles, son los que Novartis nos recomienda, que puede ser de Eagle Labs o de Med1 también, que es un tubito de extensión que vende esta fábrica. Se usa comúnmente, también viene en el kit de inyección subretiniana con el sistema neumático conectado al Viscous Fluid Control Pack de Alcon. Estas son las jeringuitas que les contaba recién. Son jeringuitas de 1 mililitro con Luer Lock, que es fundamental que tengan Luer Lock. Bueno, se prepara la dilución del
de la droga. En 2 jeringas se utiliza 0,8 mililitros de droga diluida en 2 jeringas. ¿Sí? Se tiene una jeringa para ese tratamiento y la otra para de repuesto, por si no llega a pasar algo, siempre tener una segunda jeringa preparada para tener de repuesto. Así queda como queda todo listo para hacer la inyección. Es importante, bueno, primero se llena 0,8 mililitros de Luxturna dentro de la jeringa y luego la jeringa se purga empujando el volumen hasta dejar 0,3 mililitros dentro de la jeringa y con todo el espacio muerto, que sería purgar el sistema hasta que empiece a salir líquido por la canulita de 3841G. Acá vemos un video cómo se engancha tanto en un extremo el luer lock de la canulita con 4138G, la jeringuita, y cómo se purga el sistema elevándolo y mirando para arriba como para que salga totalmente todo el fluido, el aire, perdón, hasta llegar a 0,3 mililitros en la jeringa y luego estamos listos para hacer la aplicación. El procedimiento quirúrgico es una vitrectomía sencilla que hacemos todos los días, vitrectomía central, desprendimiento de la hialeoides posterior que involucre el área macular y el área en donde vamos a realizar la inyección subretiniana. Siempre tenemos que estar con el ayudante asistiéndonos. Esto es como recomienda el laboratorio. Si ven, hay muchos que ya están utilizando el sistema de inyección neumática. Y hay un laboratorio que hace muchos desarrollos muy importantes que ya está desarrollando también un sistema nuevo increíble como para poder inyectar esto. Pero bueno, la recomendación del laboratorio es esta, que el ayudante nos inyecte cuando el cirujano está preparado con la cánula de inyección en la posición correcta. Nuevamente la inspección de los materiales es muy muy importante. El laboratorio recomienda que si uno usa trocárcanulas valvuladas, a veces remueve alguna valva de la cánula, del hub externo de la cánula, como para evitar lesionar la puntita de la cánula subretiniana. Pero bueno, no es fundamental. En los estudios no se utilizaron ni tinturas ni triamcinolona, pero se puede utilizar perfectamente azul brillante G, si existiese la presencia de una membrana prerretiniana o epirretiniana que habría que remover si está coexistiendo en esta cirugía, ¿no? Bueno, nuevamente el sitio de inyección debe ser cercano a los 2 milímetros, bueno, la arcada temporal superior, por lo menos 2 milímetros de distancia del centro de la fobia. Acá vemos una animación, vitrectomía estándar, bueno, en el caso que habitualmente usamos que es 25G, vitrectomía central, desprendimiento de la hialeoides posterior, y aquí vemos cómo estamos haciendo la vitrectomía y luego la inyección de Luxturna subretiniana. Aquí nuevamente vemos la zona de localización. La idea es desprender la neuroretina, hacer un desprendimiento del neuroretina, como vemos en las imágenes. Bueno, la idea es también bajar un poquito la presión del ojo a 10 milímetros de mercurio cuando estamos listos para hacer la inyección y luego hacer un intercambio fluido por aire para evitar que regurgite Luxturna hacia el espacio intravítrea
una vez que creamos la ampolla. Y aquí vamos a ver unos videitos, y con esto estamos cercanos a finalizar la charla. Estos son unos videos de la compañía. Te mostramos cómo se genera el bleb con una canulita de 41G. Y acuérdense que son 0.3 mililitros lo que tenemos que inyectar subretinianamente. Acá vimos otro. Hay que inyectarlo lentamente, ¿sí? Y como decía Pato, uno de los riesgos que siempre uno tiene cuando hace este tipo de inyecciones es generar un agujero macular iatrogénico, ¿no? Que por suerte fueron muy poquitos casos en la serie de casos presentados. Y aquí vemos otro caso, como nuevamente estamos en la arcada temporal superior y colocamos la canulita de inyección subretiniana generando la ampollita de Luxturna subretiniana. Siempre inyectando 0.3 mililitros. Y este es el último caso que mostramos exactamente lo mismo, ¿sí? Es una cirugía sumamente rápida, porque es inducción del desprendimiento de la hialoides posterior. Inyectar Luxturna, vitrectomía central, desprendimiento de la hialoides posterior, inyectar la droga, intercambio de fluido por aire y termina la cirugía. Sería mucho más rápido de lo que sería una cirugía de agujero macular o membrana preretinal. Bueno, y por último, ¿cuál es el camino del paciente desde el día 0? Entonces el paciente recibe el kit de experiencia Luxturna, el paciente comienza 3 días antes con el régimen de corticoides, que habíamos hablado. Luxturna llega a la clínica, el paciente llega al hospital un día antes de que se haga la aplicación, el paciente llega a la clínica, autoriza el anestesista la cirugía. Esto es un checklist como volar un avión, ¿sí? Para el despegue de un avión. El cirujano pide a la farmacia que comience la preparación, se saca la heladera el Luxturna, esto va en criopreservación. A los 45 minutos comienza la dilución de Luxturna en la farmacia, que puede durar hasta 4 horas desde que se diluye hasta que se inyecta dentro del ojo. El paciente ingresa a quirófano, se entregan las 2 jeringas de Luxturna a quirófano, que se preparaban bajo flujo laminar. El paciente es anestesiado, se hace la cirugía, se inyecta Luxturna, no tiene que pasar más de 4 horas desde la dilución. Se realiza intercambio de fluido por aire, cirugía completada, el paciente se despierta si es con anestesia general o local en los pacientes más adultos con retinosis pigmentaria, y se inicia la posición supina de la cabeza inmediatamente en el periodo postoperatorio y se mantiene por el primer día. Se llena la tarjeta del paciente y está todo listo. Y estas son algunas de las complicaciones, como decía Pato, cataratas, que muchas fueron transitorias, y de las complicaciones más peligrosas, como cualquier cirugía de vitrectomía, hubo un caso de endoftalmitis, un caso de agujero macular y desprendimiento de retina, ¿sí? Así que con esto doy finalizada la presentación quirúrgica. Muchas gracias. Bárbaro, Martín, gracias por la presentación. Evidentemente es una técnica que parece que no es tan compleja, pero como charlábamos hace un ratito, yo creo que es muy importante y es fundamental tener el dominio. Yo no sé la experiencia, nosotros cuando inyectamos el TPA lo hacemos habitualmente uno mismo, ¿no? O sea, uno viendo perfectamente y coordinando el movimiento acorde a lo que vamos viendo. No sé qué experiencia podemos llegar a tener con el ayudante inyectando, no lo sé. Eso, bueno, nos contarás vos con tu primer caso que hagas, ¿no?
Y otra cosa que quería preguntar, porque vos, Pato, también lo mostraste en la presentación de los franceses, que tienen muchos casos, que no todos lograron desprender la fobia con el líquido inyectado, ¿sí? Algunas veces quedaban en la arcada y no llegaban a la fobia. Yo no sé si eso influye en el resultado final funcional. No sé qué pasará, ¿no? En esos casos pareciera ser que era todo más o menos parecido, ¿no? Pero yo creo que no es lo mismo que el líquido llegue a la fobia que no llegue, ¿no? O sea, que llegue a estar desprendida. ¿Vos qué opinás, Martín? ¿Cómo ves eso? Y sí, no es una condición 100% necesaria, pero bueno, la idea es que esté cerca eh, y que se inyecte ese volumen en esa zona. Ah, perfecto. Eleonora, vos tenés una pregunta. Sí, como comentario en relación a esa ampolla, habían comentado que la inyección no es controlada tampoco, o sea, la intención es que llegue, pero uno no tiene el total control hacia dónde se desplaza, ¿no? Quería preguntar a Patricio qué número de pacientes estimativos se cree que hay en la Argentina todavía por diagnosticar con esta mutación. Y también si Novartis está tratando de apoyar a los laboratorios locales a hacer este catch-up en todo este avance genético tan grande que hay, que está tratando de hacerlo a nivel mundial, inclusive en Europa los centros están bastante retrasados en todo el desarrollo de estos diagnósticos genéticos, porque el avance ha sido tan rápido que están tratando de llegar a la altura como para ponerse al nivel de las publicaciones, ¿verdad? Así que quería saber la opinión al respecto. La incidencia de esta condición tratable RP65 sería de aproximadamente 5 por millón. Unos 2.000 pacientes en los Estados Unidos, Argentina con una población menor, calculale que tenemos unos 250 pacientes más o menos. Esos pacientes después hay que evaluarlos y ver si esos pacientes tienen células viables pasibles de ser tratadas. Además tenemos que descubrirlos y testearlos, y lo linkeo con tu segunda pregunta. Hay un programa de Novartis de testeo gratuito para los pacientes, muchos retinólogos los están haciendo, se pueden contactar con las asociaciones de pacientes, que las hay varias, y los colegas que quieran derivar o los pacientes que quieran ser testeados se contactan con un oftalmólogo porque hay programas activos de testeo gratuito y varios, no solo uno, que se testea en Brasil y se testea en los Estados Unidos. Eso que mencionás es muy importante por una cuestión de transferencia del aprendizaje para poder tener un laboratorio en Argentina y no tener que hacer la exportación de tejido que es tan compleja. Pero lleva mucho tiempo tener un centro bien entrenado que tenga la capacidad no solo de secuenciar, porque no es comprar un aparato que cueste $1 millón y secuenciar, sino hacer después la integración de las mutaciones que se encontraron con los bancos de datos. La velocidad a la que va esto es enorme y son centros en distintos lugares del mundo que tienen altísima capacidad para hacerlo y dan resultados rapidísimos. En 2 meses tienen resultados. Por eso te pregunto, porque viste que la correlación entre lo que es la clínica y la genética está actualmente en un 70%. Entonces yo imagino que Novartis apoyará todo lo que tenga un fenotipo o una clínica parecida a esta mutación, pero también para el resto de los especialistas y para el resto de las heredodegeneraciones, para formar ese banco y más o menos asomarnos a ese 70%, un laboratorio local y no mandar las muestras al exterior con la demora y con el gasto, sería espectacular, ¿no? Creo que mientras tanto va a haber que hacerlo así, con centros de afuera, y Argentina irá aprendiendo con el tiempo cómo hacerlo, porque no se puede arrancar de cero y que salga bien. El delay lo vamos a tener que hacer un catch-up en el tiempo, sí. Contanos rápidamente, tenés un paciente que tiene retinosis pigmentaria y le querés hacer el estudio, ¿cómo haces? Bueno, lo cito o en tu centro o en mi centro o en alguno de cualquiera de los centros, el doctor Daniel Martínez Chaco, Laura también tiene la facilidad de hacerlo, imagino que Andrés también, y si no podemos darle una mano, hay varios programas que es cuestión de que los centros oftalmológicos interesados lo expresen y pueden tomar la muestra de saliva o hisopado del cachete, que no es el hisopado asesino del coronavirus, que uno queda que no se quiere hisopar nunca más, sino que es del lado de adentro de la boca muy rápidamente, y se manda la muestra afuera y en 2 meses está el resultado. Y hay, lo que vos decías, Eleonora, muchas variaciones genéticas que o todavía no han sido descritas o no están en la zona que habitualmente testeamos, ¿no? Si querés, Laura puede comentar, generalmente no testeamos los intrones, sino que testeamos los exones, y hay una enorme parte del ADN que puede estar mutado y que no está evaluado, y eso es mucho más caro. Pero los costos vienen
Por eso bajando rápidamente. Por eso el entrenamiento de laboratorio genético no solo para hacer el test específico, el panel, el grupo de genes que se quiera testear de acuerdo a la clínica que mostramos, sino que ellos tienen que tener, digamos, la facilidad de poder después correlacionar eso que encontraron con todos los genes publicados con nuestra clínica. Y de ahí va la Bioinformática pregunta, se llama eso. Perdón, sí, Exacto. eso lo quería, no sé si podía interrumpir un poco, pero bueno, como también vamos a Laura otra lo pregunta. hace, más que nada yo les quería contar que nosotros tardamos 45 días y lo hacemos todo acá en la Argentina. No llevamos las muestras al exterior. El laboratorio queda muy cerquita del hospital y secuenciamos todo acá. Te digo para que sepan, sí tiene un costo, pero Novartis tiene un programa de un panel muy chiquito para maurosis congénita de Leber gratuito, que lo hacen en Brasil por un tema de costos. Es un Bien. panel de muy poquitos Perdón, genes. no es solo para maurosis congénita de Leber, eso era lo que quería Exacto, lo que comentar de vos mi querías comentar experiencia. al final. Claro, Novartis hizo un convenio con Mendelix que la verdad que lo tendríamos que aprovechar todos porque los pedís, te registrás en la página, los pedís, te mandan los kits enseguida, tomás como dijo Pato la muestra con, bueno, ellos te mandan para hacer como un hisopado de la parte interna de la Exacto. mejilla, pero no está limitado a maurosis congénita de Leber. Entonces, si uno hace el diagnóstico clínico lo más preciso que puede, cosa de tener mayor chance de éxito, todos podemos mandar, y hay que aprovecharlo esto porque es gratuito para el paciente, así que tenemos que hacer No, más y teniendo una diagnósticos. terapia disponible, exactamente apurarnos a diagnosticar. Y ahí va la pregunta que te quería hacer, Laura, en cuanto a la sospecha de un heredodegeneración. ¿Cómo verías, digamos, la evolución de nuestros diagnósticos? ¿La clínica sigue a la genética o la genética sigue a la clínica cuando revisamos a nuestros pacientes? Casi siempre, y por cuestión de camino más sencillo y sentido común, primero la clínica, después la genética. Muchas veces no encontramos clínicamente, no podemos cerrar un diagnóstico, entonces sí, la genética nos viene a dar una mano, pero, perdón, son mis perros, pero ese es el camino, porque es lo que pasaba recién que dijo Pato, hay que correlacionar, todos vamos a tener Totalmente. mutaciones, entonces tenés que correlacionar si lo que estás encontrando coincide con lo que el paciente tiene, ¿sí? Porque si no, después las terapias no sirven tampoco, ¿no? Hay que afinar la puntería. No, No, bueno, totalmente. es algo Claro. importante que tenemos ya tests Las dos. gratis a disposición Sí. de todos, es algo importantísimo, es algo que un paciente viene y dice yo no quiero pagar un peso y ya tiene todo a disposición y eso es algo que es nuevo Genial. de este año. Mm. Así que hay que Perfecto. aprovecharlo y hay que comunicarlo, ¿no? Pero sin Es límite un de panel de enfermedad, 300 digamos, genes. ¿eh? Es un Claro. panel de 300 genes que es bastante importante y si no se encontrara ahí, hay otros programas también gratuitos que ofrecen un poco más de genes e incluso tenemos algunos laboratorios que ya tienen costos muy bajos en Estados Unidos, lugares de altísimo prestigio y experiencia que ofrecen casi 1000 genes a un costo inferior a los $500. En Argentina $500 es una fortuna. En algún momento no lo fue tanto, pero las Sí, chances pero están disponibles. se puede empezar con el tema del 300 gratis, ¿no? Sí, Totalmente. tal cual. Totalmente. Eso hay que aprovecharlo, que Yo Novartis creo que lo da más es importante, fantástico y hay que aprovecharlo. yo creo que lo más importante es eso, saber qué se puede hacer, que para los oftalmólogos cuentan con esta herramienta y que no pueden, digamos, quedarse limitados por el hecho de que potencialmente es costoso porque se puede hacer de forma gratuita. Así que es una novedad importante, como dice Martín y dice Laura y Patricio. Así que bueno, yo creo que, no sé si quieren hacer algún otro comentario porque nos estamos pasando bastante del Yo tiempo. quiero Pero hacer una preguntita sí, que Martín. salimos un poquito del tema. En una época, por ahí si alguno lo ha hecho o algo, y he leído algunos artículos de la I de Venona. ¿Alguno sabe en qué estado está? Si es caro ese tratamiento para la maurosis de Leber, que es por vía oral. También hay programas que lo cubren. ¿Es un medicamento Sí. caro eso? Menos que la terapia génica, pero no, pero Claro, hay no un tiene la programa, resolución de la claro, terapia génica, pero es hasta que justo uno pueda llegar a eso. Pregunto si por ahí justifica en nuestro llegar a centro, eso. como está Fito Güemes haciendo neurooftalmo, él y la doctora Idiat son los que tienen ese contacto, te lo puedo averiguar, pero hay un Dani, programa, Sí, claro, que los cubren.
que le dan No la es para medicación al maudrosis paciente. congénita de Leber. No, es para neuropatía óptica. Es para Para neuropatía óptica de Leber, sí, tenés razón. Neuropatía óptica de Leber. Sí, es una neuropatía mitocondrial. Exactamente. Sí. Es otra cosa. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Excelentes las presentaciones. Gracias al Laboratorio Novartis por apoyar y bueno, darnos toda esta información y esta nueva data que abre todo un terreno nuevo en el tratamiento de estas enfermedades cerebrodegenerativas. Así que un gran abrazo a todos. Mil gracias y nos vemos muy prontamente en un próximo Ateneo. Gracias a todos y gracias a Novartis. Muy bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chau, chau.